Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al diario del terror ecuatoriano. Relato número 1. Ahora ya solo soy un viejo, con artritis en las manos, con la piel arrugada y lleno de manchas por todas partes. Pero mis ojos azules, como el mar profundo, son lo único que pertenece a mi edad eterna. Ya lo dijo alguna vez el maestro Lovecraft, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Pero olvidó, quizás, mencionar que hay personas que se atreven a traspasar ese miedo por la curiosidad inaudita de los seres del misterio. Acompáñame esta noche a escuchar mi historia de cómo un joven se volvió viejo por la curiosidad que traspasa al miedo hacia los dioses primigenios. Mi nombre es Esteban. En aquellos tiempos estudiaba tercer curso en el Colegio Mejía, en el centro histórico de Quito. Yo siempre fui de los chicos a los que no les gusta hablar mucho, siempre con mis audífonos y mi pulsera negra. A muchos les gustaba Rata Blanca, Mago de Oz o Héroes del Silencio, pero a mí me encantaban las bandas de rock mexicanas. Yo diría que cada vez que veía a Mariana, en mi mente podía escuchar a Alex Lora gritar la canción de Pobre Soñador. Mariana estudiaba en otro paralelo, tenía el cabello largo y lleno de rizos, era hermosa. Yo estaba loco por ella desde segundo curso. Su nombre se dio a conocer porque se había metido en problemas por jugar a la ouija en el baño con sus amigas. La hicieron recorrer curso por curso, explicando lo malo que es jugar a esos juegos. Cuando ingresó a mi curso, a mí me pareció lo más bello que había visto. Desde ahí ya nunca la olvidé. Un día sábado teníamos un programa en el colegio y de cada curso tenía que alguien presentarse con algún talento. Mis compañeros me echaron a la hoguera. El Esteban sabe cantar y tocar la guitarra, dijeron. Yo me sabía muy pocas canciones y la mayoría eran pasillos que me había enseñado mi abuelo, pero ya no tenía remedio. Toda la semana estuve ensayando, intentando aprenderme Triste Canción de Amor, pero era muy compleja y sin armónica no quedaba, así que terminé tocando Mujer Amante, de Rata Blanca. A mí no me gustaba mucho, pero se me hacía fácil esa canción y no quería quedar en ridículo. Para mi sorpresa, era la canción favorita de Mariana. Luego de tocarla, ella se me acercó y me dijo: «Qué bonito cantas. A ver si salimos algún día». Terminamos saliendo al siguiente día. «Vamos a Lichimbía», me dijo, «y tráete tu guitarra, a ver si me cantas algo a mí solita». Yo era algo tímido, pero le canté algunas canciones, incluso algunos pasillos. Me dijo que esa música vieja a ella sí le gustaba, que su abuela siempre escuchaba lo mismo en la casa. Terminamos dándonos un beso. Allí fue donde todo comenzó. Nos volvimos inseparables desde aquel momento. Íbamos a todos lados juntos. Teníamos gustos musicales parecidos. Además, a ella le gustaba leer mucho. Algunas veces me decía: «Vamos mañana al cementerio. Quiero practicar algo que he aprendido». Yo pensaba que eran juegos, pero siempre que la acompañaba, hacía algunas cosas que me daban escalofríos. Guardaba fotos en muñecos y los dejaba en las tumbas, o colocaba muñecos con alfileres. «Así pagarán los que me caen mal», decía. Lo raro era que, en esa semana, alguno de los compañeros que a ella le molestaban terminaba enfermo. Ella decía que era una bruja, que todo lo aprendía en los libros. La verdad, yo tomaba todo con humor. Los años pasaron y seguimos juntos. Nos graduamos del colegio y empezamos la universidad. Yo estudiaba para ser abogado y ella decidió entrar a la Facultad de Artes. No me sorprendió, pues ella siempre había tenido esos dotes. Cantaba y bailaba. A mí también me hubiese gustado dedicarme a la música, pero tenía un padre muy estricto. Fue en segundo año de universidad cuando comenzó a llamarme la atención una compañera. Era muy bonita y alegre. Ella me coqueteaba y al principio, la verdad, no sentía nada. Pero con el tiempo comenzó a llenarme una emoción al verla. Mariana comenzó a notar que yo ya no salía mucho con ella. Y no voy a mentirles, una tarde terminé siéndole infiel. Yo la quería mucho,
pero ya habían pasado muchos años, y el cambio a la universidad y conocer gente nueva puede ser abrumador. Y no quiero justificarme, pero fue allí donde empezó todo. Yo fui honesto con Mariana desde el principio. Le dije que ya no la amaba, que me había enamorado de otra, pero ella no lloró, no gritó, no reaccionó. Solo se dio la vuelta y se marchó. Algunos amigos me dijeron que sí la habían visto llorar y que tenía el corazón roto, y yo la comprendía, porque habíamos pasado tantos años juntos, y ahora me arrepiento más que nunca de no haberme quedado con ella. 2 semanas después encontré a mi nueva novia con otro tipo. No podía creerlo. Había cambiado una relación de años por una cualquiera. Intenté volver con Mariana, pero ella ya nunca me hizo caso. Cada vez que la veía, solo repetía: «Ojalá te mueras». Me miraba con unos ojos de odio, de rabia, como si todos esos años no hubiesen existido. Pasó algún tiempo. Yo tuve otras novias, pero esas relaciones nunca duraban. Al principio parecían ir muy bien, pero de la nada me eran infieles o se desaparecían. Una noche me encontré con una antigua compañera del colegio. Le conté lo que había pasado y que no me iba nada bien. «Bueno, ¿no será que Mariana te sigue haciendo brujería?», me dijo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Le pregunté de qué hablaba y me contó que ella y Mariana solían ir al cementerio de San Diego a hacer amarres a sus novios. Pero solo era un juego, solo lo decía como broma, me dijo. Esa noche no pude dormir. Era cierto que a Mariana le gustaba jugar a esas cosas cuando estábamos en el colegio. Pero entonces recordé el día en que terminé con ella. No lloró, no gritó, no reaccionó. Solo me quedó mirando con una extraña sonrisa en el rostro. Les juro que yo había pensado que era porque quizás ella también tenía a otro. Esa noche tuve pesadillas. Mariana me perseguía, con una sonrisa grotesca e inmóvil, dentro de un cementerio. Desperté en la madrugada sudando y juro que por un instante vi el rostro de Mariana en la ventana, con esa sonrisa grotesca en su rostro. Pasaron algunos meses y, la verdad, me olvidé de todo. Una mañana estábamos pasando el tiempo con unos panas, tocando la guitarra en el parque elegido, cuando apareció Mariana con unas amigas. Estaban sentadas cerca. Me ganó la tentación y me acerqué a hablarle, pero su mirada cambió. Me miró como cuando éramos novios y me regaló una sonrisa. Conversamos un rato. Me dijo que si quería salir algún día. Le acepté la salida. La verdad, todo fue como antes. Nos divertíamos mucho y reíamos. Así que decidimos volver a intentarlo. Pero esta vez Mariana me dijo: «Si vuelves a fallarme, yo me encargaré de volverte la vida imposible». Las primeras semanas la pasábamos muy bien, pero en las noches comencé a tener pesadillas nuevamente. Mariana me perseguía con esa sonrisa fría. Comencé a enfermar y a bajar de peso muy rápido. Creía que tal vez tenía algo muy malo, así que fui al doctor. Me hicieron exámenes de todo, pero nunca encontraron nada. Mariana comenzaba a actuar rara. Algunos días, al llegar de mi trabajo, la encontraba en mi casa. Ella tenía mi llave para vernos de vez en cuando, pero lo extraño era que la casa tenía un olor raro, como a incienso o canela quemada. Una noche me sentí muy enfermo. Ardía en fiebre y me dolía cada parte de mi cuerpo. Me costaba incluso levantarme de la cama, así que llamé a Mariana. Vino a atenderme, me hizo algunas aguas de remedios. Me las tomé sin decir nada. Al final me trajo una especie de pan negro. Me dijo que se lo había hecho su abuela, que con eso me sanaría. Ese pan era muy extraño, pero de buen sabor. Yo sabía que la abuela de Mariana era de esas curanderas antiguas. Yo solo quería sanarme, así que tomé y comí todo lo que me diera. Al fin la fiebre me bajó y me quedé dormido. Pero en la madrugada escuché un ruido que me despertó. Me acerqué despacio a la cocina y allí vi a Mariana, con esa sonrisa grotesca, echándole hierbas a una sopa negra. Desperté en mi cama. Creí que todo había sido un sueño, pero comencé a desconfiar de ella y comenzamos otra vez a distanciarnos. Entonces cometí el peor error de mi vida. Una tarde decidí terminar nuevamente mi relación con ella. Esta vez no hubo infidelidad ni nada, pero ella me quedó viendo. Entonces fue cuando lo vi. Sus labios se partieron y esa sonrisa macabra de mis sueños apareció. «No digas que no te lo advertí», me dijo.
Pasaron algunas semanas y yo me volví a sentir bien y a subir de peso. Comencé a creer que toda la culpa la había tenido Mariana y sus cosas. Conocí a una hermosa mujer llamada Julia. Era muy inteligente y muy agradable. Además, me llevaba muy bien con su familia. Después de algunos meses decidí casarme con ella. Ella me aceptó y lo hicimos. La boda fue increíble, sencilla pero muy bonita. Pero la noche de bodas fue el peor día de mi vida. Comencé a tener pesadillas. Mariana me perseguía nuevamente. Cuando desperté, escuché a Julia vomitando en el baño. Me acerqué y había sangre en su boca. Fuimos al médico ese mismo día. Le descubrieron úlceras en el estómago provocadas por un cáncer incurable. Vivimos cada día como si fuese el último, pero la enfermedad le ganó muy rápido. Mi querida Julia murió después de 3 meses. La enterramos en el cementerio de la Vicentina, de donde era ella. Pero el día del entierro la vi. Una mujer de negro, lejos de la tumba, nos miraba. Cuando vi sus ojos, la reconocí. Era Mariana. Nos veía como si fuera la misma muerte acechando. Entonces supe que había sido ella. Así que empecé a lanzarle piedras, pero todos los que estaban conmigo me detuvieron. Yo solo gritaba diciendo, ella tiene la culpa de todo, maldita bruja. Pero todos me vieron como a un loco. Me dijeron que allí no había nadie. Yo estaba seguro de que Mariana tenía que ver con todo lo malo que me había sucedido en tantos años. Así que decidí confrontarla. Fui a su casa en La Tola, en la parte más empinada, donde era la casa de su abuela, para averiguar dónde estaba. Cuando llegué, había una larga fila para atenderse con la curandera, la abuela de Mariana. Cuando llegué, comencé a gritar y armar relajo. Entonces la abuela de Mariana salió y me invitó a entrar primero. Le conté lo que pasaba, pero lo que ella me dijo me congeló por completo. Mariana está muerta, me dijo. Esa niña siempre se robaba mis libros, aprendía conjuros que ni yo conocía. Heredó mi don. Al principio lo tomó como un juego y seguía mis consejos. No le hacía daño a nadie. Pero cuando tú la traicionaste, Mariana comenzó a cambiar. Se hundía cada vez más en la oscuridad de la brujería. Logré sacarla de ese abismo. Pero entonces ustedes volvieron a juntarse. Su obsesión contigo la condenó. Creaba nuevos ritos que ni yo conocía, de oscuridad pura, de dioses desconocidos. Cuando ella era niña, me tenía miedo. Todos en el barrio le decían que yo era una bruja, pero la curiosidad por lo que yo hacía le ganó al miedo. Y esa emoción de conocimiento la condenó. La encontraron muerta hace 2 días, en el Ichimbía, en el lugar donde ustedes dos se besaron por primera vez. Allí estaba ella, con su libro negro entre las manos y la sangre saliendo de sus venas. No sé qué ritual hizo, no sé cómo contactó con alguno de ellos, los dioses primigenios que duermen al filo del abismo. Estoy segura de que el último ritual que se la llevó tiene que ver contigo. Ten mucho cuidado, me dijo. Me quedé aturdido con lo que esa anciana me dijo. Mariana había muerto el mismo día que mi esposa. Yo pensé que ella había dado su vida para quitar otra. Pero eso no era lo único que me acecharía. Me deprimí por mucho tiempo. No salía de casa, no barría, no arreglaba. Me consumí en mi propia miseria. Después de casi 3 años desde que ella partió, logré recuperarme con ayuda psiquiátrica y pastillas. Nuevamente conocí a una mujer. Se llamaba Paulina. Ella sabía lo que me había pasado, que mi esposa murió, pero aún así, ella me amó desde el primer momento. Decidí darle una nueva oportunidad a la vida, pero nuevamente las pesadillas comenzaron. Era Mariana persiguiéndome. Entonces lo supe. Si yo volvía a casarme, ella volvería del mismo infierno y las mataría. Terminé la relación y comencé a buscar la manera de quitarme esta maldición de encima. Visité a la abuela de Mariana, pero esta ya había fallecido. Comencé a creer que nunca escaparía de ello. Una noche, en la desesperación y angustia, comencé a romper todo dentro de mi cuarto, a voltear las cosas y a gritar. Cuando terminé, miré la cama, que estaba dada la vuelta. Había un pequeño libro pegado con cinta. Cuando lo toqué, sentí un escalofrío. Ese pequeño libro era el que Mariana usaba cuando era niña. En sus páginas solo se repetía la frase: «Él es mío, él es mío».
alguna maldita brujería de esa mujer. Quemé ese pequeño libro, pero mientras lo quemaba, el humo me hizo sentir extraño, muy cansado, como si ingresara directamente en mis venas. El dolor era insoportable, pero era incapaz de gritar. Debí desmayarme. Cuando desperté, mi piel se había vuelto vieja, arrugada y decrépita, y estaba cubierta de manchas y lunares. Parecía un hombre de unos 80 años, a pesar de tener solo 30. Se me dificultaba caminar, y sobre el mueble de la cocina descansaba aquel pequeño libro negro intacto, como si jamás lo hubiese quemado. Lo único que quedaba de mí eran mis ojos azules y el recuerdo de Mariana, de su obsesión y la brujería. Cuando al fin me miré en el espejo, fue cuando lo supe. Aquella maldición entrelazada por la misma muerte no la podría romper jamás. Ahora camino por la Plaza Grande, me siento sobre una de sus bancas y respiro. Parezco un hombre marchito, que ha vivido mucho, pero apenas tengo 35. Hubo días en que quise contárselo a mis amigos o a mis familiares, pero ¿quién me creería? Quizás me tomarían por loco y me encerrarían. Hay días en los que vuelvo a ser joven. Días exactos, como el día en que nos besamos por primera vez en el Ichimbía, o la primera vez que el amor hicimos. Días muy exactos y muy cortos. Relato número 2. Ahora soy solo un cadáver que respira, caminando sin alma por un mundo que ya no me pertenece. Mi cuerpo está roto. Mis huesos duelen como si 1000 cuchillos los tallaran por dentro. Y mi rostro, que antes fue duro y firme, ahora es solo piel colgante sobre un alma vacía. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que yo era respetado, temido incluso. Tenía una ferretería, 2 carros, y a mi hija, la niña más linda del barrio Ficoa en Ambato. Mi hija se llama Andrea. La crié con todo lo que pude, le di lo que no tuve. La protegí del mundo como un perro rabioso cuida su hueso. Nunca dejé que nadie se le acercara sin mi aprobación, hasta que apareció él, un pelado flaquito, con zapatos rotos y cara de hambre. Se llamaba Kevin, o algo así, de esos chicos que nacen con la pobreza tatuada en la piel. Yo lo vi llegar una tarde con su mochila vieja y una rosa marchita. Andrea sonreía como idiota, y yo supe que algo andaba mal. El chico era amable, eso no lo niego, pero era pobre, y yo no trabajé toda mi vida para que mi hija termine con alguien que no tiene ni para pagar un almuerzo. Al principio intenté separarlos con palabras. Le dije a mi hija que ese muchacho no le convenía, que la iba a hacer sufrir, que los pobres solo saben dar promesas, pero no futuro. Ella no me hizo caso. Lo amo, decía. Es bueno, es noble. Tonterías. La nobleza no llena platos ni paga arriendo. Entonces hice lo impensable. Fui donde doña Auristela, una bruja vieja que vivía en un cerrito. La conocí por un amigo taxista. Me costó encontrarla. Me hizo esperar afuera bajo la lluvia, como si supiera que venía con odio en el pecho. Cuando me hizo pasar, no dijo nada. Solo encendió una vela negra y murmuró cosas en quechua. Le mostré una foto del chico. Ella la quemó sin preguntarme nada. ¿Qué quiere que le pase?, me preguntó al fin. No quiero que muera. Solo que se aleje, que enferme, que no tenga paz, que desaparezca de la vida de mi hija. Le dije. Todo lo que uno lanza al universo, vuelve, me advirtió. ¿Usted quiere el dinero o no?, le respondí, ya cansado. Pagó, claro, siempre se paga. Y yo me fui creyendo que todo estaba resuelto, pero nada pasó. Pasaron los días, luego semanas, y Kevin seguía ahí, cada vez más cerca, más fuerte, más feliz, y mi hija más enamorada, hasta que una noche soñé con él. Estaba parado frente a mi cama, me sonreía con la misma sonrisa con la que lo vi llegar por primera vez. Pero sus ojos eran completamente blancos. Desde entonces comenzaron las desgracias. Primero se murió mi perro, envenenado.
Luego un corto en el taller provocó un incendio que destruyó media ferretería. Mis clientes dejaron de venir. El carro se dañó. Mi esposa enfermó. Y yo, que me creía fuerte, empecé a tener dolores en la espalda, en los pulmones, en los ojos. Fui al médico. Me hicieron exámenes. No tiene nada, dijeron. Pero yo sabía que algo me estaba consumiendo por dentro. Una noche ya no aguanté. Fui otra vez donde la bruja. ¿Qué hiciste?, le grité. Te pagué para que lo maldigas a él, no a mí. Ella me miró con una mezcla de miedo y lástima. Ese muchacho, dijo, ese muchacho tiene algo que yo no había sentido en años. Una protección antigua, una brujería vieja, hecha con amor. Me contó que cuando Kevin era niño, su madre de seguro pagó para que le hicieran una brujería antigua, para que todo mal que quisieran hacerle se revertiera. La madre de ese chico no quería que él fuera rico, dijo. Quería que ningún mal que le lancen lo toque y que todo se devuelva. Salí de allí con las piernas temblando y esa misma noche lo soñé de nuevo. Estaba parado en el pasillo de mi casa. Me hablaba sin mover los labios. Usted me quiso destruir, pero todo lo que se desea con odio se revierte. Desperté con fiebre. No podía mover el cuerpo. Escuché pasos, susurros, y sentí que alguien se sentaba sobre mi pecho. Grité. Nadie vino. Desde entonces estoy así, viejo, acabado, maldito. Nadie me visita. Andrea se casó con él y son felices. Tienen un hijo. Viven en un departamento que no sé cómo pudieron pagar. Tal vez ese niño sí nació con estrella. Yo, en cambio, ya no salgo. Apenas puedo caminar. Me veo al espejo y me desconozco. Lo peor no es el dolor, es la culpa. El saber que todo esto lo provoqué yo, por orgullo. Si alguien lee esto, si alguien piensa hacerle daño a alguien por odio, recuerde esto. Hay brujas que pueden venderte maldad, pero hay madres que compran protección con amor verdadero. Y ese tipo de hechizo no tiene comparación. Relato número 3. Ahora ya solo soy una mujer sola, sentada en una mecedora que no cruje, en una casa tan grande que parece vacía incluso cuando respiro. Tengo canas que no tuve tiempo de contar y unas manos que tiemblan más por culpa de los recuerdos que por la edad. A veces miro la foto familiar que está sobre la chimenea y en ella veo 9 rostros, 9 niños, o eso fuimos alguna vez. Pero ya solo quedo yo. Mi nombre es Rosalía y esta es la historia de cómo mi madre vendió a mi hermano menor a un demonio y cómo todos fuimos cayendo uno por uno como fichas malditas. Cuando era niña vivíamos en las afueras de Portoviejo, en una casa de caña con techo de zinc, en medio del monte. Éramos pobres, pero no una pobreza de televisión, de esas que lloran en los noticieros. Era la pobreza real, la que huele a agua estancada y a pan rancio, la que tiene gallinas flacas, moscas en la leche y hermanos que no dejan de llorar porque tienen hambre. Mi madre se llamaba Doña Matilde y era una mujer fuerte, seca, con las manos agrietadas por lavar ropa ajena. Nunca conocí a mi padre. Dicen que se fue cuando nació el 6.º hijo, para cuando nacieron los mellizos y luego mi hermanito menor, Josué. Mi madre ya parecía un fantasma. No hablaba mucho, ya no nos abrazaba, solo nos contaba que Dios iba a ayudarnos, que debíamos tener fe. Pero ese año, la fe no sirvió. La sequía mató las pocas plantas del patio. Nadie le daba ropa que lavar. El arroz se volvió un lujo. Recuerdo una noche. Mi madre estaba arrodillada en la tierra seca, con las manos ensangrentadas. Lloraba en silencio y en la oscuridad del monte. Algo la escuchó. Después de eso, todo cambió muy rápido. De la nada llegó un hombre vestido de traje blanco. Nos dijo que era un abogado de una herencia lejana, que mi madre tenía tierras y dinero esperándola. Firmó papeles. Llegaron camiones, ropa, televisores.
Nos mudamos a una casa enorme en el centro. Mi madre vestía como señora de ciudad. A cada uno nos dio un cuarto, una cama, celulares. Los vecinos la llamaban la nueva rica del barrio. Pero Josué cambió. Tenía solo 5 años, pero su mirada era como de viejo. No hablaba, no lloraba. Solo se paraba en la ventana a mirar la calle, como si esperara algo. Una madrugada lo escuché hablar en voz baja. Me acerqué a su cuarto. Estaba de pie, frente al espejo, hablando con alguien que no se reflejaba. Dijo algo como: «¿Ya cumplí mi parte? ¿Ahora cuándo me llevas?». Salí corriendo, pero cuando se lo conté a mi madre, me abofeteó. «No vuelvas a decir eso», gritó. «Él es una bendición». El primer hermano en morir fue Julián. Se compró una moto con el dinero que le dieron por su cumpleaños 17. Se fue con unos panas a una fiesta, borracho, y al regresar chocó contra una camioneta. Murió en el acto. Fue el primer funeral con flores blancas, pero no el último. Luego fue Carlitos. Se metió con gente de plata. Empezó a vender cosas. A los 19 lo encontraron descuartizado en una zanja, con la boca llena de billetes ensangrentados. Mi madre decía que era culpa del mundo, de los envidiosos, pero yo ya sentía que era otra cosa, que algo más grande nos miraba desde el techo, desde los rincones, desde las sombras. Después cayó Mariana, mi hermana gemela. Se suicidó. Dicen que se colgó en el baño sin dejar carta, pero yo sé que no fue por tristeza, fue por miedo. Semanas antes me había dicho que Josué le hablaba en sueños, que le decía que ya casi era su turno, que el Señor de las promesas venía por ella. Mi madre cada vez hablaba menos. Solo se encerraba en su cuarto a rezar, pero no con un rosario, no con una Biblia. Rezaba con un libro de tapa negra, lleno de dibujos de ojos, serpientes y estrellas invertidas. Cuando solo quedábamos 3, lo enfrenté todo. Una noche entré a su cuarto, le quité el libro a la fuerza, lo lancé al fuego. Le grité que ya no era mi madre, que éramos pobres pero estábamos vivos, que prefería volver a dormir en el suelo antes que seguir oliendo a muerte en la casa. Y entonces lo dijo, fría, sin lágrimas. Lo ofrecí. Ofrecí a Josué para que nos sacaran de la miseria. No podía verlos morir de hambre. Alguien me escuchó. Él pidió al más pequeño y me dio a cambio todo lo que tengo. Y luego me miró como si no fuera su hija, como si ya no viera a nadie en mí. Pero ustedes no supieron usar la bendición. Esa noche huí. Me fui con lo poco que tenía. Dejé la casa, el dinero, a mi madre, a Josué, que ya no era mi hermanito, sino una sombra con piel de niño. Hoy han pasado más de 20 años. Todos mis hermanos murieron. Mi madre desapareció. La casa quedó abandonada y quemada. Nadie quiso comprarla. Algunos dicen que se escuchan voces por las noches, que un niño se ríe desde el 2.º piso y que si alguien entra, nunca sale. Yo vivo lejos, en una casa humilde. No tengo lujos, pero tengo paz. A veces sueño con Josué. Me dice que aún queda una deuda, que yo no debía escapar, que la promesa no fue completamente pagada. Despierto con el olor a azufre en el aire. A veces me pregunto si algún día tocarán mi puerta, si vendrá el mismo demonio que se llevó a mis hermanos, si me dirá que el precio por riqueza fue más alto de lo que creíamos. Tal vez ya esté aquí. Tal vez mientras escribo esto, ya esté detrás de mí. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.